Muy buenos días, hermanos. Tengan muchas bendiciones en cada uno de sus hogares. Vamos a meditar la palabra de Dios y la cita que este día vamos a meditar es Proverbios 13, capítulo 21, el cual dice de la siguiente manera: El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Yo quisiera enfocarme en este momento en dos escenarios que este versículo nos habla, el cual son el escenario de los pecadores y de los justos. En primer lugar, veamos qué nos dice la Biblia en 1 Juan 3:4 en cuanto al pecador, que es todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Y el otro escenario es el justo. En 1 Juan, siempre, en su capítulo 3, el versículo 7 nos dice que, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Ahora, ¿qué pasa con estos dos escenarios? Los pecadores les persigue el mal. Según Romanos 6:23, en su primera parte dice, porque la paga del pecado es la muerte. Ahora, los justos son premiados con el bien. Y el mismo versículo 6 de Romanos 6:23 nos dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, partiendo de este punto, el justo hace justicia no por su propia cuenta. Eclesiastés 7:20 nos dice que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. El justo hace justicia porque es un pecador que ha sido justificado. ¿Y eso qué nos quiere decir? En 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Por qué el pecador es justificado? El pecador arrepentido de sus pecados. Efesios 2:8 dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y es un regalo inmerecido de Dios, no dándonos lo que merecemos. ¿Y qué merecíamos? El infierno. Efesios 2:4-5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. En base a esto, quiero llegar al siguiente punto. ¿Cuánta misericordia tenemos como padres cuando corregimos a nuestros hijos? En muchas ocasiones nos envuelve la ira, nos ciega la ira, y a veces no nos damos cuenta que herimos a nuestros hijos. A veces no es tanto la corrección con vara, sino que tal vez viene al mismo tiempo que la corrección estamos dando, de tanta ira que hasta salen palabras hirientes, y a veces las palabras hieren más que muchos golpes. Pero ahora veamos lo que nos dice Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden? Una pregunta: ¿eres un padre que corrige a sus hijos con la ira o con el Espíritu Santo? Ahora, quiero concluir con este siguiente punto. Es un eslogan que yo lo escuché y me ha gustado bastante y quiero aplicarlo en este devocional. Y es un eslogan en inglés que se llama What would God do? Que significa ¿qué haría Dios? Que quiere decir que cuando nosotros vayamos a corregir a nuestros hijos, porque a veces es tanto, por decir así, la rebeldía de nuestro hijo, y según la edad que vaya teniendo y vaya evolucionando, así es como también va teniendo sus actitudes, teniendo su desobediencia. Entonces, ¿qué debemos de decir? Primeramente, decirle a Dios internamente y ponerse a pensar, ¿qué haría Dios con su gran misericordia hacia mi persona, como yo, como su hijo? Porque siendo sinceros, nosotros muchas veces le fallamos a Dios, y Dios en su gran y rica misericordia nos perdona. Y una experiencia que estoy pasando con mi hija de 3 años y medio, ella ya está aprendiendo a hablar, y una de las cosas que cuando yo estoy aprendiendo a corregirla también, porque la palabra de Dios también nos enseña a corregir a nuestros hijos, me gusta que mi hija me dice: papá, lo siento. Y así como nuestro Padre nos perdona, así también nosotros debemos corregir con amor. Dios les bendiga, mis amados hermanos.